Bienvenidos a un video más de Ángeles en la Oscuridad, un espacio creado para darle voz a tus historias, relatos y leyendas. Este mes de septiembre tenemos para ustedes un poco de aquellos personajes que han traído terror a todo México. Leyendas que son parte de nuestro folclore e identidad como mexicanos. Misterios que han permanecido generación tras generación, despertando la curiosidad y el temor de quienes las escuchan. Trae tu manta, tu café y apaga las luces, que estás por sumergirte en el terror de Ángeles en la Oscuridad. Una tarde Jesús había salido de una fiesta y andaba algo ebrio por beber mucho ponche con aguardiente. Su hermano Jacinto le gritaba que lo esperara, ya que estaba despidiéndose de su novia. Pero Jesús, con lo poco que pudo darse a entender entre sílabas arrastradas por la borrachera, Jesús iba canturreando mientras caminaba por la orilla del Hawái, cuando a lo lejos, entre los árboles, le pareció ver una muchacha con vestido blanco, cabello largo y negro. Jesús era muy enamoradizo. Pensaba que era su deber salvaguardar la integridad de aquella joven llevándola hasta su casa, e imaginaba como recompensa un beso de agradecimiento de aquella dulce y delicada mujer. Jesús corrió para alcanzarla, pero en un instante la perdió de vista. Desconcertado, regresó al camino para después ver a la mujer, esta vez caminando en la orilla del Hawái. Notó algo extraño que hizo a Jesús frotarse los ojos en repetidas ocasiones. Con la luz de luna alcanzó a ver que la muchacha llevaba un largo camisón blanco en lugar de vestido, el cual no dejaba ver sus pies, y al buscarlos se percató que estaba flotando. Al levantar la vista sorprendido logró ver en un reflejo del agua el rostro descarnado de la mujer. Tenía dos grandes fosas oscuras en lugar de ojos y unas grandes fauces abiertas en donde su mandíbula lograba sostenerse apenas de unos delgados trozos de piel oscura como podrida. Entonces escuchó cómo ella soltó un desgarrador lamento de dolor que lo hizo temblar hasta los huesos. La mujer volteó hacia Jesús y él pudo ver con claridad su rostro en descomposición y el camisón manchado de sangre seca. Jesús, de la impresión, corrió instintivamente en dirección a su casa, pero aquel espectro lo tomó del pecho con su mano calavérica, colocándose cara a cara con Jesús, y él, al tener el rostro putrefacto de aquella entidad tan cerca, se desmayó. Esa noche su hermano Jacinto lo buscó. Encontró a Jesús casi al amanecer, inconsciente, encima de un maguey. Estaba delgado como si no hubiera comido en días. En la espalda traía rasguños que habían rasgado incluso sus ropas, y con un semblante amarillo, Jesús apenas y pudo reconocer a su hermano Jacinto. Después de esa noche, Jesús jamás se recuperó. No volvió a ser el mismo hombre radiante y bromista de antes. Quienes lo visitaron cuentan que permanecía sentado viendo a la nada. No tenía apetito. Algunas veces lo sorprendían diciendo cosas sin sentido, y en luna llena podían escuchar sus gritos de terror por toda la calle, ya que juraba ver a esa mujer espectral al pie de su cama. Tuvo que vivir hasta su muerte con la maldición de la Llorona.
Carlitos tenía 11 años. Él estaba esperando a que su abuelita doña Lolita cerrara su tienda. El reloj casi marcaba las 9 de la noche, cuando el niño escuchó el relinchar de un caballo. Se asomó al pasillo y vio un hombre vestido de negro montado en un caballo. Él no creía lo que veían sus ojos. Por un instante lo reconoció y recordó que su abuela siempre le contaba historias del charro negro de Pachuca. Entonces corrió despavorido a avisarle a su abuela de lo que acababa de ver. De reojo pudo notar cómo el jinete se llevaba un cigarrillo a su boca para después sacar humo por la nariz al exhalar. Intentó buscar la mirada de aquel hombre, pero la ocultaba bajo la sombra de su gran sombrero de charro. Carlos corrió a toda prisa y al llegar con su abuela le dijo de manera insistente que el charro negro estaba en el pasillo. Su abuela lo miró, levantó una ceja y le pidió que mejor le ayudara a guardar las cajas de refresco para que pudieran cerrar la tienda. Pero Carlos insistió enérgicamente en haberlo visto, dándole santo y seña de lo que vivió en aquel momento. Su abuela, fiel a las creencias, volteó a verlo y como forma de desaprobación le dijo que el charro negro solo se aparecía cuando en las casas había oro, y ella le aclaró que en su casa no había tal cosa. La abuela al final acompañó a Carlos para asomarse al pasillo y no encontraron nada. Al día siguiente, un muchacho que estaba esperando su pago, después de haber descargado la leña en la tienda de doña Lolita, le señaló a la señora, un tanto confundido, una botella. Doña Lolita, ¿cómo le hizo para meter ese oro en la botella? Si está tan pequeño el orificio para que entren semejantes monedas. Doña Lolita volteó a ver la botella que decía el mozo. ¿Acaso me estás bromeando, muchacho? Ahí no hay nada de lo que dices, solo es cisco. ¿A poco no ve? Aquella botella que está ahí en el anaquel tiene esas monedas. Doña Lolita se acercó al anaquel, tomó la botella, la tiró al piso y cuando se rompió, se vio el resplandor del oro. Ya ve, yo tenía razón. Sí, muchacho. Doña Lolita cogió unas monedas de oro y se las dio al muchacho. Toma, son tuyas, te las regalo. Gracias, doña Lolita, que Dios le dé más. Cuando terminó el mozo en decir la frase, las monedas de oro se volvieron a convertir en cisco. Inmediatamente se escuchó el relinchar de un caballo y una voz profunda retumbó en el ambiente. Era el charro negro que soltó una carcajada. Dice la leyenda que aquel que encuentre oro en cualquier parte de este pueblo y lo tome con sus manos mencionando el nombre de Dios, lo verá convertirse en polvo. Hace algunos años, en una noche lluviosa, don Fermín estaba con su carreta a un lado del kiosco del pueblo en Tulancingo. Trabajaba todas las noches llevando a la gente a cualquier lugar. Esa noche estaba esperando pasajeros y un señor se le acercó. Buenas noches, ¿me podría llevar a 3 lugares? Sí, patrón. El señor subió a la carreta, solo llevaba una bolsa. Recorrieron casi todo el pueblo. Primero me va a llevar a la casa de mi hija. Sí, señor. ¿Dónde va a ser? Sería cuesta abajo. Cuando se vaya acercando, le indico dónde detenerse. Claro que sí, patrón. Aquí espéreme. En un momento salgo. El señor se bajó de la carreta, tocó el portón de madera y la puerta se abrió. Entró a la casa.
Tardó una media hora en salir. Cuando salió de aquella casa volvió a subirse. La calle estaba solitaria, solo se escuchaba el cabalgar de los caballos. Vamos a la siguiente parada. Claro que sí, patrón. Llegaron a la siguiente casa. Aquí es, esperen un momento. El señor hizo lo mismo, se bajó de la carreta, tocó el portón, entró a la casa. Tardó media hora. Cuando salió, nuevamente subió a la carreta. La última parada será a la casa de mi esposa. Tengo que dejarle un encargo que me pidió. Sí, señor, usted me indica el camino. Cuando llegaron a la última casa, el pasajero no tocó el portón, solo la abrió y se metió. Cuando se tardó mucho en salir, don Fermín decidió preguntar por él. Se dirigió a aquel portón y una mujer abrió una de las puertas de madera. ¿Qué necesita? Buenas noches. Busco a alguien. Es un señor moreno. Lo traje hace un par de horas. Entró en esta casa y no ha salido. Necesito que me pague los 3 viajes que dimos. La mujer desconcertada dijo: No, aquí no ha entrado nadie. De veras, señora, entró aquí. Lo llevé a 2 lugares antes. Me dijo que primero lo llevara a la casa de su hija, después que lo llevara con su compadre. Por último me dijo que lo trajera aquí, que tenía que traerle un encargo a su esposa. Don Fermín vio la expresión de asombro que hizo la mujer. Dios bendito. Espérenme un momento. La señora entró a la casa, tomó un portarretratos, sacó la fotografía y volvió a salir. Se la mostró a don Fermín. ¿Este es el señor que trajo a esta casa? Sí, es el mismo. ¿Estás seguro? Es imposible, porque mi esposo murió hace 5 años, en una noche lluviosa. Él y su caballo cayeron a un barranco. Corrió un escalofrío por todo el cuerpo de don Fermín. Desconcertado, dijo: Pero señora, yo lo llevé a esos lugares que le comenté. Esa última noche, mi esposo había ido a la casa de mi hija. Después fue a la casa de mi compadre, donde tomaron unos tragos. Después de un rato mi marido se puso necio porque ya tenía que llegar a la casa para traerme algo. Nunca supe qué era. Se llevó el secreto a la tumba. Sin más, don Fermín, impactado por la historia, le dio las gracias a la mujer, se regresó a la carreta y sin pensarlo 2 veces ordenó a los caballos que avanzaran. Ya estando retirado de ese lugar, vio que al lado suyo estaba una bolsa. No le dio mucha importancia. Con el camino empedrado, el saltar de las ruedas provocaron que la bolsa se abriera un poco. Entonces vio que adentro algo brillaba. Detuvo la carreta, tomó el bolso y sacó unos lingotes de oro. Se dice que aquel espíritu lo recompensó por haberlo ayudado a regresar a su casa. Estaban trabajando en la mina Francisco y Adrián, cuando de repente escucharon unos pequeños murmullos en el fondo de la mina. ¿Escuchaste eso? Dijo Francisco. Sí. Respondió Adrián. Vamos a ver qué es. Los 2 hombres dejaron su trabajo para averiguar. Entonces vieron un hombre pequeño de espaldas. Traía puesto un gorro en la cabeza. Sus orejas eran puntiagudas, su ropa diminuta, chamarra y pantalón de color verde oscuro y unas botas con casquillo en la punta. Los mineros vieron que el hombrecito guardaba oro en unas ollas, las ponía en un carro y las empujaba sobre unos rieles. Los hombres hicieron ruido y el duende de inmediato se escondió en una de las paredes de la mina. Vamos a atraparlo, a ver si es cierto lo que la gente cuenta sobre los duendes. Si atrapas uno de ellos,
Tienen que darte su oro escondido a cambio de su libertad. Observaron después cómo el duende corría hacia un túnel. Tardaron un rato en esperar a que saliera el duende. En cuanto se asomó, Francisco le echó una frazada roja encima y le hizo un nudo en un lazo haciendo un tipo bolso. Pasó un largo rato. Los mineros ya se estaban desesperando hasta que se escuchó una vocecita que pedía que lo dejaran salir porque ya no podía respirar. Déjenme salir. Ya no resisto. Me falta el aire. No te dejaremos salir hasta que nos digas dónde tienes tu oro. Está bien, pero abran la bolsa. Quiero salir. Cuando Francisco desamarró la cuerda, de un brinco salió el duende. Entonces le vieron el rostro. Su nariz era grande y traía una barba larga y roja. Lo llevó a una parte de la mina que ellos no conocían, un túnel que llevaba a la superficie y a un bosque. Al salir de la mina, el duende lo llevó hasta un árbol enorme con una ranura en la parte del tronco. Les dijo que lo esperara, que él saldría con 4 bolsas de oro para ellos. Antes de dárselas, les dijo: No lo pueden usar hasta 3 días después. Si lo llegan a ocupar antes de tiempo, sufrirán un castigo por desobedecer. La maldición del rey de los duendes decía que ningún humano debía tomar su dinero o un castigo caería sobre ellos o algún ser querido. Después de 3 días, la maldición se iba y podían usar el oro a su antojo. Pero la ambición de los mineros fue más grande y gastaron el dinero antes de los días mencionados. Días después, Francisco estaba en su casa. Se había comprado un caballo blanco que apenas empezaba a domar. Su hijo de 6 años lo vio. Corrió hacia donde estaba su papá para montar el corcet blanco, pero cuando el niño se acercó, el caballo lo pateó. Fue a estrellarse contra una barda de la casa. Al ver lo sucedido, Francisco corrió por su hijo. Lo tomó entre sus brazos, pero el niño estaba inconsciente, con toda su cabeza fracturada. Mandaron a buscar al doctor, pero cuando llegó, el niño había muerto. Ese mismo día, Adrián fue a nadar con su novia. Ambos se sumergieron en el agua, pero ella no salió. Su pie se había quedado enredado en unas plantas. En el intento por desenredar su pie, más plantas se enredaron también alrededor de su cuello, estrangulándola. Cuando Adrián logró sacarla del agua, ella estaba muerta. A cada uno se le presentó el duende diciendo: Se los advertí. Si usaban el oro antes de tiempo, sufrirían una maldición y perderían a un ser querido. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó, regálanos manita arriba, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y déjanos tu comentario, tus historias y sugerencias. No olvides compartir este video a más ángeles que amen el terror. Síguenos en Instagram, Facebook y ahora también en TikTok. Y nuevamente te damos 1000 gracias por estar aquí. Nos vemos en nuestra próxima entrega con más terror de Ángeles en la oscuridad.